He dado casi 50 charlas sobre arqueología bíblica. Uno se titulaba Esqueletos bíblicos y huellas dactilares, en la que describí algunos hallazgos arqueológicos recientes que respaldaron e iluminaron el registro bíblico. Mostré fotografías del osario de Caifás del siglo I después de Cristo, que contenían un esqueleto de un hombre de 60 años, probablemente Caifás, el sumo sacerdote mencionado en los evangelios. Cubrí los pequeños sellos de arcilla que se encontraron en Jerusalén alrededor del año 586 a.C. Uno de los sellos pertenecía a Baruc, el escriba de Jeremías, y contenía una huella digital, probablemente perteneciente al mismo Baruc. Otro sello pertenecía al rey Ezequías e incluía la imagen de un escarabajo pelotero, un escarabajo egipcio. Mi enfoque fue peinar la literatura arqueológica en busca de hallazgos que tuvieran algunas conexiones bíblicas, fotografías interesantes y que pudieran explicarse de manera relativamente simple. Los discursos fueron populares y el público fue receptivo a todo lo que mostrara que el registro bíblico era exacto. Exhibía reconstrucciones del templo en Jerusalén en la época de Jesús y discutía dónde podrían haber tenido lugar varios eventos en los evangelios. Le mostraba bocetos de Capernaum, donde se dice que vivió Jesús, y discutía cómo debió ser su casa y qué tan lejos estaba de la sinagoga. Siempre tuve el cuidado de decir que la arqueología no podía probar la Biblia, pero podía iluminar y, a veces, apoyar el registro bíblico. Por ejemplo, la Biblia dice que Baruc era un escriba en Jerusalén en el momento de la invasión babilónica, Jeremías 36:4, y el registro arqueológico corrobora las declaraciones bíblicas. Las reconstrucciones del templo de Herodes en Jerusalén agregan una dimensión adicional a las historias de Jesús contadas por los escritores de los evangelios. Siempre que nos ciñamos al tiempo del cautiverio y al Nuevo Testamento, hay muchas conexiones entre la Biblia y la arqueología. Las personas y los lugares desde aproximadamente el 600 a.C. en adelante a menudo se describen con precisión en la Biblia. Se mencionan Nabucodonosor, Ciro, Antíoco Epífanes, Herodes el Grande, Poncio Pilato y otros, lo que refleja una historia mayormente confiable que se abrió paso a lo que se convirtió en los libros bíblicos. Es fácil adormecer al público con una falsa sensación de seguridad al cubrir solo aquellos hallazgos donde la Biblia y la arqueología coinciden, donde no hay contradicciones desagradables o anacronismos inconvenientes. Si solo discute los casos en los que la arqueología respalda el registro bíblico, puede imaginar que no hay contradicciones ni dificultades. No es que deliberadamente me engañara los ojos de quienes escuchaban mis charlas. Yo también ignoré los problemas. Sabía que existían y leí los debates, pero razoné que cualquier inconsistencia entre la Biblia y la arqueología debe tener una explicación razonable, si tan solo tuviéramos más información. Así que era mejor dejar de lado esas dificultades de mis charlas y centrarme en los hallazgos en los que la Biblia y la arqueología estaban de acuerdo. Así que en este capítulo me gustaría revisar algunas de las dificultades de la arqueología y considerar si realmente se pueden explicar. Orígenes de la agricultura y la música. Algunas generaciones después de Adán, leemos sobre la familia de Lamec. 19 Lamec tomó 2 mujeres para sí. El nombre del primero fue Ada, y el nombre del segundo fue Zila. 20 Ada dio a luz a Jabal. Fue el primero de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. 21 El nombre de su hermano era Jubal. Fue el primero de todos los que tocó el arpa y la flauta. 22 Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, quien calentó metal y dio forma a toda clase de herramientas de bronce y hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Esto es simplemente una tontería. Se han encontrado flautas antiguas hechas de hueso de pájaro y marfil de mamut en una cueva en el sur de Alemania, y datan de hace más de 40.000 años. Hay varios otros hallazgos similares casi tan antiguos, y la incertidumbre en la datación es solo del orden de un par de miles de años. Como Jubal era el tataranieto de Adán, Génesis 4. 17, 21, y Adán estaba 75 generaciones antes que Jesús según Lucas 3, Jubal no podría haber vivido tanto como hace 40.000 años. Más como hace 6.000, 8.000 años, y eso permite hasta 80 años por generación. También hay buena evidencia arqueológica de asentamientos y ganado domesticado que se remonta a aproximadamente 9.000 a.C. y de metalurgia que se remonta a aproximadamente 9.500 a.C. Estos son demasiado pronto para que Jabal y Tubal-Caín sean los verdaderos creadores del campamento, la agricultura y la herrería. Anacronismos en el Génesis. Los primeros libros del Antiguo Testamento muestran una clara evidencia de que fueron escritos mucho más tarde.
Se describe a Abraham como teniendo camellos, pero los camellos no fueron domesticados hasta 1000 años después. 4. Se dice que proviene de Ur de los caldeos, sin embargo, la ciudad de Ur estaba en el sur de Mesopotamia y los caldeos no ocuparon la región hasta aproximadamente el año 1000 a.C. En la época de Abraham, lo más probable es que sus antepasados vivieran en pueblos de montaña en el norte de Irak. Los arameos se mencionan con frecuencia en el Génesis, pero no se mencionan en ningún texto antiguo como un grupo étnico distinto hasta aproximadamente el 1100 a.C. De manera similar, Edom se menciona en Génesis, e incluso hay una genealogía y una lista de reyes en Génesis 36. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra que el área estuvo escasamente poblada antes del siglo 8 a.C., y solo aparece en los textos antiguos posteriores a la época asiria. Invasión. Los anacronismos son comprensibles si Génesis fue un cuento escrito alrededor del 600 a.C., que describe la historia mítica de Israel, pero no puede tomarse en serio como historia narrativa. El éxodo de Egipto y conquista de Canaán. Una seria dificultad para el registro bíblico es la falta de evidencia arqueológica que apoye a una clase de esclavos israelitas en Egipto en el segundo milenio antes de Cristo, o de hecho en cualquier otro momento. Hay algunos relieves bien conocidos de alrededor del 1450 a.C., que representan esclavos de aspecto semítico 7, aunque en las inscripciones adjuntas se identifican como prisioneros de guerra de las campañas del faraón en el sur, Nubia, y el norte, Siria, Canaán, en lugar de israelitas familias que habían vivido en Egipto durante siglos. El problema es que el nombre de Israel nunca se usa antes de finales del siglo XIII a.C. Hay muchos documentos e inscripciones donde podría haber sido utilizado. Hay inscripciones ixos, inscripciones egipcias y el extenso archivo cuneiforme del siglo XIV de Teléfono el Amarna que contiene alrededor de 400 cartas que describen a Canaán en ese momento. Pero nada sobre Israel. Esto ha llevado a la mayoría de los historiadores antiguos a concluir que Israel no existía en ese momento y que solo emergió gradualmente como un grupo distinto durante el siglo XIII a.C. Los lugares en Egipto, y en la ruta tomada por los israelitas, reflejan la geografía del primer milenio antes de Cristo, cuando se escribió el texto, en lugar del segundo milenio antes de Cristo, cuando se supone que los eventos tuvieron lugar. Varios lugares que se nombran en la ruta del Éxodo han sido identificados como desocupados en el momento de los supuestos vagabundeos por el desierto 8. Por ejemplo, la ocupación más temprana de Ezión-Geber data del siglo 8 a.C., más de 500 años después del Éxodo. Se dice que ha ocurrido. De manera similar, los nombres Gosen, Titón, Sucot, Ramses y Kadesh Barnea apuntan a la geografía del primer milenio en lugar del segundo. Una omisión aún más seria del registro arqueológico es cualquier evidencia de la invasión canánea. El derrocamiento de ciudades y el desplazamiento de una cultura por otra es precisamente donde la arqueología está en su punto más fuerte. Pero no importa cuán flexibles seamos con las fechas, simplemente no hay evidencia de una invasión y conquista de Canaán. En cambio, la evidencia arqueológica muestra una transición lenta de una sociedad agrícola a ciudades-reinos. Los historiadores cristianos conservadores, especialmente James Hofmeyr 10 y Kenneth Kitchen 11, han intentado valientemente reunir la evidencia para apoyar el relato bíblico del Éxodo, y durante mucho tiempo me sentí reconfortado con sus libros. Sin embargo, eventualmente el peso de la evidencia en contra del relato del Éxodo tensó demasiado mi fe. La explicación alternativa se ajusta mucho mejor a la evidencia disponible. Que la historia temprana de Israel descrita desde Génesis hasta Deuteronomio refleja la geografía y la cultura de una época mucho más tardía, y fue construida para proporcionar un mito fundacional para Israel. Es una historia contada torpemente para reforzar las afirmaciones y demandas de los últimos reyes de Judá. Esto explicaría la cantidad increíblemente grande de personas que deambulan por el desierto 12, los nombres anacrónicos de lugares dados en el registro del Éxodo, la falta de evidencia arqueológica de una invasión israelita y la falta de referencia a Israel antes de finales del siglo XIII a.C. La historia de Egipto aún puede contener algunos recuerdos culturales, pero estos han sido embellecidos y exagerados hasta tal punto que ya no es posible recuperar los detalles históricos centrales que pudieran haber existido. Babilonia. Casualmente, estoy escribiendo estas palabras mientras sobrevuelo Babilonia. Debajo de mí están las ruinas de figuras, templos y palacios, mencionados en el libro de Daniel. En mis charlas, mostraba ilustraciones de Babilonia como probablemente se veía en su mejor momento.
La gran calle de la procesión, la puerta de Ishtar, los jardines colgantes de Babilonia. Y leería las palabras de Nabucodonosor según lo informado por Daniel. ¿No es esta gran Babilonia que he construido para residencia real con mi propia fuerza y para mi majestuoso honor? Daniel 4:30. Sin embargo, no mencionaré los problemas. Que Darío el Medo no conquistó Babilonia, sino que fue Ciro el Persa, Daniel 5:31. 6:28. Que no había evidencia arqueológica o histórica de un período de enfermedad mental de Nabucodonosor, Daniel 4. Que Belsasar nunca fue rey y no estaba relacionado con Nabucodonosor, Daniel 5:1-2. Esos detalles complicarían el mensaje. Asumí que había una explicación válida para cada una de las dificultades, pero que no teníamos suficiente información para saber cuáles eran. Mi fe en el registro bíblico era lo suficientemente fuerte como para estar preparado para usar la evidencia arqueológica para respaldar la Biblia cuando fuera conveniente, y estaba preparado para ignorar la arqueología y la historia cuando no fuera conveniente. Este es otro caso de sesgo de confirmación. Solo estaba usando evidencia para confirmar lo que ya creía. No estaba siguiendo a dónde conducían las pruebas. Problemas del Nuevo Testamento. Aunque las últimas partes del Antiguo Testamento, y gran parte del Nuevo Testamento, están mejor respaldadas arqueológicamente, todavía existen algunas dificultades. El Evangelio de Lucas dice: ahora bien, en esos días salió un decreto de César Augusto para registrar todo el imperio a cambio de impuestos. Este fue el primer registro, tomado cuando Quirinius era gobernador de Siria. Lucas 2:1-2. Se sabe que Quirinius fue gobernador de Siria en el año 613 después de Cristo, demasiado tarde para el nacimiento de Jesús. Se han sugerido varias explicaciones. Que Quirinius fue administrador de este censo, pero luego se convirtió en gobernador. O que algún otro gobernador inició el censo, pero la compilación final de datos no se completó hasta el momento en que Quirinius fue gobernador. O que Quirinius sirvió como gobernador en dos ocasiones distintas. Y así. Pero ninguno de estos parece probable. Otro problema con este censo es que no hay evidencia de que los gobernantes romanos requirieran que las personas estuvieran registradas en la ciudad de sus tierras ancestrales. Requerir una migración tan masiva de personas con el propósito de contar la población parece extremadamente improbable y se desconoce en cualquier otro censo romano del que tengamos algún registro. La masacre de bebés en Belén también se desconoce en los registros históricos fuera de la Biblia. Esto es particularmente sorprendente dado que tenemos una historia de la época escrita por Josefo, quien por lo demás se tomó grandes esfuerzos para registrar en detalle los excesos de Herodes el Grande y varias otras masacres alrededor del mismo tiempo. Cada problema por sí solo probablemente pueda explicarse. Pero la acumulación de anomalías en el relato bíblico hace que parezca cada vez más sospechoso. ¿Qué deberíamos esperar de la historia y arqueología? Algunos apologistas bíblicos se esfuerzan por señalar que no se debe esperar que la Biblia se adhiera a los estándares modernos de la narrativa histórica. Estoy de acuerdo. Pero eso no les da a los autores bíblicos licencia para inventar cosas, como los orígenes de los instrumentos musicales o el uso de camellos. Podría justificar el uso de nombres de lugares posteriores en el viaje del Éxodo, pero la mayoría de las otras cosas mencionadas en este capítulo no son simplemente informes descuidados según los estándares modernos. Más bien, parecen ser parte de una historia imaginada inventada por razones ideológicas. Además, si permitimos la exageración y una gran dosis de imaginación histórica, la narrativa pierde todo poder. Si no podemos creer que los instrumentos musicales se tocaron por primera vez 8 generaciones después de Adán, Génesis 4:21, ¿por qué debemos creer las maldiciones descritas en el capítulo anterior? Si no podemos creer que Abraham vino de Ur de los Caldeos, ¿por qué deberíamos creer las promesas que Dios le hizo a Abraham? Los mensajes del Evangelio del Nuevo Testamento dependen de que estas maldiciones y promesas sean confiables y precisas, y una vez que no se puede asumir la historicidad del texto bíblico, tampoco se puede creer en el mensaje del Evangelio.